Después de varios días de estabilidad, se despiertan el oro, la plata y el platino y apuntan muy alto. ¿Qué puede pasar con las principales materias primas en los próximos días? Lo veremos hoy, jueves 28 de agosto de 2025. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. En los últimos días, los principales focos de conflicto que atraviesa el mundo en estos momentos no habían dado demasiadas novedades y los mercados se mantenían bastante serenos con un dólar que mantiene de todas maneras un sesgo bajista muy marcado en varios frentes. Así, el mercado de divisas presenta a un euro que se acerca nuevamente, pero no logra alcanzar su máximo del año en la zona de 1,1830, un comportamiento que sigue la libra esterlina y el yen, que es un activo seguro que intenta también alejarse de sus mínimos de varios años que tocó el año pasado justamente, pero que tampoco logra consolidar ganancias importantes. Claro, el mercado de divisas es de alguna forma el termómetro de lo que sucede con el dólar a nivel mundial y en este sentido, bueno, también tenemos un alza de las materias primas más importantes encabezadas por los metales. Pero veamos cuál es el contexto en el cual se están moviendo los mercados en estos días. En primer lugar, la cuestión que tal vez tuvo más en su foco de atención a los inversores ha sido durante todo este año la cuestión de los aranceles, los aranceles que ha impuesto el gobierno del presidente Trump desde su asunción, o prácticamente un poco después en abril, en el famoso llamado Día de la Liberación, en el cual impuso impuestos a las importaciones hacia Estados Unidos en distintos porcentajes, por supuesto, pero que había escalado de forma prácticamente geométrica en su vínculo con China. Habían establecido aranceles de más del 140% para algunos productos y esto, por supuesto, tornaba inviable el sistema comercial mundial. Pero también otras potencias habían sufrido aranceles importantes como Brasil, India, México, los principales socios comerciales de Estados Unidos, también Canadá y Japón. La Unión Europea también había sufrido, pero finalmente ese panorama se fue aclarando en los últimos tiempos y a partir de hace muy pocas semanas, en el mes que termina, ya quedó finiquitada esta cuestión, por lo cual, salvo la imposición de aranceles por el 50% de las importaciones desde la India, que fue anunciada justamente el miércoles 27 de agosto, ya esa cuestión parece quedar en un segundo plano. Queda, por supuesto, pendiente el acuerdo definitivo con China para el mes de noviembre. Esto había generado en su hora un alza importante del oro como activo seguro y también una baja de relativo tenor de la plata y el platino, dos activos que veremos luego están vinculados a la producción, pero también son activos seguros, o así lo toman los inversores. Por otra parte, el conflicto bélico en Europa del Este por momentos se agrava, justamente hubo bombardeos el día de ayer a la capital de Ucrania, pero digamos que no ha tenido modificaciones importantes en su estructura, si bien han habido esfuerzos de varias partes para llegar a un acuerdo de paz, pero ese acuerdo por ahora se ha visto postergado y eso también genera de alguna forma tensión en las materias primas vinculadas a la energía, como el petróleo y el gas natural, que en buena parte provienen justamente desde Europa del Este hacia Occidente. Y también el conflicto en Medio Oriente, del cual no han habido novedades, digamos, que generen movimientos en los mercados en los últimos tiempos. Pero así como estos conflictos han de alguna forma perdido momento en la importancia que le dan los mercados, ha crecido otro en los últimos tiempos, que es la independencia de la Fed, del Banco Central de los Estados Unidos, que es el más importante del mundo, es el que emite los dólares y sobre el cual el presidente Trump quiere imponer algunas cuestiones, sobre todo vinculadas a la tasa de interés, que se mantiene, como sabemos, en un 4,5%. En los últimos meses ya Trump ha ejercido presión muy importante
punto de vista político sobre el presidente de la Fed, justamente el señor Powell, y en los últimos días, puntualmente el lunes por la noche, anunció la destitución de una gobernadora de la Fed, la señora Lisa Cook, que, bueno, por ahora resiste su destitución y dice que va a acudir a la justicia para, terminar con este tema. Claro, todo esto sí genera algunos ruidos en los mercados y eso es lo que está, y eso explica justamente este nuevo movimiento alcista del oro que otra vez se ubica en la zona de $3.400, ya a $100 de su máximo histórico que tocó el día 22 de abril, justamente ante el intento de destitución del presidente Powell por parte de Trump, que después fue medianamente desmentido, pero no del todo aclarado, y eso había generado justamente ese movimiento alcista de metal precioso. Pero ya entrando en materia también tenemos al petróleo que se está moviendo en torno a los $63-64 en los futuros de West Texas, no logra consolidarse por encima de los $65, claro, acá comienzan a jugar otro tipo de factores, entre ellos, que termina con el Día del Trabajo en Estados Unidos en los próximos días, es como que informalmente termina la temporada de conducción de verano en Estados Unidos. Eso tradicionalmente hace caer a la demanda de la materia prima, que en la última medición que tuvo lugar el miércoles 27 dio una existencia mayor a la esperada de barriles de crudo en Estados Unidos, y eso por supuesto también lo empuja a la baja. Contra eso, por supuesto, tenemos el conflicto de Medio Oriente, pero también sobre todo el de Europa del Este, que podría generar algún tipo de tensión en su precio y elevarlo, pero por ahora eso no ha sucedido. Si supera los $67, ya podríamos verlo en la zona de 70-72 en los próximos días, pero no parece, por lo menos desde un punto de vista fundamental, que estén dadas las condiciones para que esto suceda. Debería suceder algo, y esperemos que no pase, pero para que esto suceda y para que crezca el petróleo por encima de los $67-68, en cuyo caso el movimiento a 72 es muy pequeño, muy veloz suele serlo, y eso se puede verificar en los gráficos, pero insisto, no parece que eso vaya a ocurrir. Tampoco que estén dadas las condiciones para que caiga de los $58. Hay que acotar que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Productores de Petróleo, está haciendo esfuerzos para consolidar su producción, es decir, para normalizar su producción, pero cuidando que los precios no caigan en demasía. Claro, los mercados siempre prefieren una energía barata y naturalmente también los bancos centrales que luchan contra la inflación, y un aumento del petróleo, por supuesto, siempre impacta negativamente en el costo de vida. Por el momento tenemos un petróleo que en su parte mínima podría alcanzar los $60, muy cerca de los niveles actuales, pero no lo vemos por encima de los $67-68. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a $64.21 y una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico diario, con esta línea de tendencia que une los últimos máximos descendentes y que tiene su próximo objetivo en 65,50. Por supuesto, este objetivo irá disminuyendo conforme pasen los días y no sea alcanzada. Tiene soportes para las próximas horas y los próximos días en 63,30, los mínimos del mes hasta el momento, que alcanzó en 3 oportunidades. Luego los mínimos del día 2 de junio en 60,10 y 57,55, lejos todavía de los mínimos del año, que alcanzó a mediados de abril en 54,90. En dirección alcista, la superación de esta línea de tendencia en 65,50 tendría objetivos en 68,40 y 71,10, los máximos del día 31 de julio, con indicadores que apuntan ligeramente al alza, pero todavía lejos de confirmar señales en esa dirección. Hay una demanda del 47%, todavía lejos del punto de equilibrio, momento que apenas se mantiene por encima de su línea media sin dar señales, y un estocástico que parece haber dado ya gran parte de sus puntos, pero todavía sin confirmar una señal importante en dirección alcista. Insisto, el quiebre de esta línea podría sí generar un movimiento favorable a la materia prima durante los próximos días.
Decíamos al inicio que la onza de oro está escalando nuevamente y ya se ubica en los $3.400. Tiene muy cerquita del nivel actual, en la zona de $3.408, un máximo que tocó en el mes de julio y que podría ser a su quiebre el disparador de un movimiento alcista mucho más marcado. Tendrá luego objetivo en la zona de 3.440 y ya por encima de ambos niveles $3.500, su marca histórica que, insistimos, tocó el día 22 de abril. Hay diversos motivos para pensar que esto puede suceder si, por supuesto, no se dirime con claridad la cuestión de la independencia de la Fed, si no hay, digamos, una aclaración de lo que puede pasar con la gobernadora Cook. Si, digamos, se mantiene este estado de tensión, es probable que el oro, que también viene impulsado por la baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que cotizan ahora a 3,25, podría haber un movimiento, perdón, 4,25%, podría haber un movimiento muy marcado al alza del oro. Técnicamente, y lo veremos luego, hay una figura llamada triángulo simétrico que implica una continuación de tendencia, pero claro, esto no sucede en los gráficos más pequeños, sino en los gráficos más grandes, en los gráficos de semana, también apreciable en el gráfico diario, pero sobre todo el gráfico semanal. Si esa figura se cumple, podríamos ver un oro en los próximos 60 a 75 días en los $3.800. Todavía, insisto, es prematuro este pronóstico, hay que esperar a que supere los $3.445, $3.450 para comenzar a cumplir con ese objetivo, pero claro, por supuesto los mercados no son lineales, no se va a mover en forma vertical, pero sí hay que tener en cuenta que técnicamente esa figura existe y que puede dar lugar a un movimiento de ese tipo en las próximas semanas. Técnicamente, la onza de oro cotiza a $3.399 con 80 centavos, 3.400 prácticamente, con una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico diario y un primer objetivo cercano en 3.408, luego $3.450 los máximos del día 16 de junio y luego los máximos históricos que tocó el día 22 de abril en $3.500. Estos máximos descendentes conforman una corta línea de tendencia que vienen acompañados de una serie de mínimos ascendentes. Los soportes aparecen en 3.350, 3.308 y los mínimos del 30 de junio en la zona de $3.245. Y justamente uniendo los mínimos ascendentes y los máximos descendentes se conforma un triángulo de continuación de tendencia con una fuerte amplitud apreciable también en el gráfico semanal que podría estar anticipando un movimiento favorable al oro en términos más largos de tiempo. Ahí se ve el triángulo muy marcado que todavía le falta confirmar, pero que mantiene en este gráfico semanal señales muy importantes en dirección alcista. Volviendo al gráfico diario, los indicadores también apuntan al alza con una demanda del 60% lejos de la zona de sobrecompra. Se ha movido poco en realidad el oro en términos de amplitud de precios y eso lo aleja de su zona de sobrecompra, momento que también se ubica por encima de su línea media y estocástico con una fuerte señal alcista. Todo está dado para que el oro vuelva a crecer durante las próximas horas. La plata y el platino son dos metales que tradicionalmente están vinculados a la producción y en este sentido, un probable acuerdo entre Estados Unidos y China en materia comercial que podría tener lugar definitivo. Ya en el mes de noviembre están ayudando a generar un movimiento alcista de ambos metales que de todas maneras están muy alineados con la onza de oro. Si uno mira ambos gráficos importantes, gráficos diarios o semanales, se ve ese paralelo que también viene justamente impulsado por una búsqueda de refugio por parte de los inversores. La plata especialmente se acerca a sus máximos de 14 años que tocó hace muy poco tiempo en $39,50, opera ahora mismo a 38,80 y el platino que queda algo más rezagado en la zona de $1.352 que está lejos, por supuesto, de los $1.485 que tocó como máximo de 11 años el mes pasado. Ambos metales podrían volver a crecer durante los próximos días. Decíamos antes que el oro
parece prepararse para un movimiento alcista muy marcado y en este sentido la plata, si supera su propio máximo en la zona de 39, ya va a tocar niveles que no alcanza desde 2011 en la zona de $40 y el platino todavía no parece preparado para alcanzar esa zona de 1.480-85 dólares, pero sí podría superar los 1.400 dólares con comodidad en los próximos días. Va a depender, por supuesto, del comportamiento del oro, también de lo que suceda con el crecimiento de la economía china. Ya llega a fin de mes y tenemos los datos de manufacturas y servicios de parte del gigante asiático que están ahí, están en la zona de 50 puntos, los PMI, y esto, bueno, de alguna forma también marca que tampoco le está yendo tan bien a la economía de China, pero que sí todavía mantiene una expansión importante. La brecha entre el oro y la plata se ha reducido a 87 unidades, esto es bueno para la economía, dado que los mercados están privilegiando, pese a este movimiento alcista del oro, a la producción. Así, la plata crece y proporcionalmente lo hace en mayor medida que lo hace el oro. De manera que por ahora tenemos dos metales que siguen apuntando al alza. Desde un costado técnico, la plata cotiza a $38.90 y una tendencia alcista de gráfico diario con objetivos en 39,50, los máximos de 14 años que tocó el día 23 de julio, luego 40,10 y 40,80 a la baja. Hay dos líneas, una velocidad alcista que pasa por debajo del primer objetivo en la zona de 36,90, antes esta línea de tendencia que pasa por 37,35 y hemos buscado en promedio en 37,30 como un primer soporte lineal. Debajo aparecen estos mínimos del día 1 de este mes en 36,30 y luego 35,35. Los indicadores mantienen señales alcistas en todos los casos, una demanda que crece fuerte en la zona de 60% con un momento que también se ubica bien por encima de su línea media y un estocástico que mantiene vigente una fuerte señal alcista. En conjunto anticipan ganancias adicionales para el metal durante las próximas horas. En cuanto al platino, cotiza a $1.352,40 y una tendencia también alcista, el gráfico de 4 horas con dos velocidades, una que pasa lejos del nivel actual por la zona de 1.297, $1.300 proyectada por supuesto para los próximos días. Luego esta velocidad algo más firme, con pendiente más firme en la zona de $1.327. Debajo de ambos niveles aparecen $1.262 en los mínimos del mes hasta el momento y al alza todo para ganar, 1.385 los máximos del día 22 de este mes, luego 1.440 y lejos los máximos de 11 años que tocó el día 18 de julio en $1.485. Los indicadores también mantienen señales alcistas muy marcadas, una demanda del 52%, momento que se ubica apenas por encima de su línea media, y el estocástico que también opera con señal alcista. Todo parece indicar que el quiebre de la zona de 1.385 generaría un movimiento más marcado y más fuerte a su favor del platino para los próximos días. El gas natural no logra estabilizarse y sigue perdiendo posiciones en las últimas semanas. Cotiza actualmente a $2,72, pero ya tocó $2,62, un mínimo que hace meses no alcanzaba, y esto tiene que ver con que todavía permanece la temporada estival en Europa, una temporada muy de mucho calor y con una demanda que ha caído en la demanda residencial. La demanda industrial se mantiene, pero claro, todo esto va a depender también de lo que suceda, la evolución del precio por supuesto, en el conflicto de Europa del Este. Un recrudecimiento de este conflicto podría provocar un aumento del gas todavía lejos de la zona de los $3 que tiene que superar para encarar la zona de 3,30, 3,50, pero si este conflicto se mantiene sin demasiados cambios, es probable que lo veamos todavía más bajo al gas, en la zona de 2,50 y también 2,30, dos niveles de soporte importante. Hay que acotar que tradicionalmente el gas se mueve siempre entre la zona de 1,90, 2,10, así lo ha hecho durante muchos años, y bueno, con algunos conflictos, con la pandemia, con diversas cuestiones que
han sucedido en los últimos años, ha tenido un auge importante, pero está lejos, por supuesto, de sus mejores horas. De manera que tenemos un gas que en principio no tiene mucho más para ganar durante los próximos días y sí podría mantener este sesgo bajista durante la próxima semana. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza a $2,70 y una tendencia bajista, de gráfico de 4 horas en este caso, con soportes en la zona de 2,60, 2,50 y la zona de $2,37. En dirección alcista, la superación de esta línea de tendencia que pasa cerca del nivel actual podría generar un movimiento favorable al gas con un primer objetivo en 2,89, que es el mínimo del día 5 de agosto, luego 3,15 y $3,30 con indicadores que comienzan a apuntar al alza, tanto en una demanda que sale de la zona de sobreventa y entra en zona de trading que se ubica ahora en un 42%, con momento que también se acerca a su línea media todavía sin poder superarla, y un estocástico con una marcada señal alcista que en principio anticipan por lo menos un punto de apoyo en esta línea de tendencia y también probablemente un quiebre que lo lleve a 2,90 durante las próximas sesiones. Y esto es todo por el momento. Te esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Rodrigo, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. Y por nuestra parte volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.